Ajá. Qué hermoso es este lugar, ¿verdad? Sí, la antorcha. Lo llevaré por siempre en mi mente, en mi corazón. Los frutos. Todo, la gente, el trabajo que hay aquí, el evangelio El que se evangelio. vive. Es más que 50 millones de habitantes, Colombia. Mucho más. Tenemos historias que contar. Es más Sí. que una bandeja paisa. Tan rica, pero sí. Y la bandeja mixta. Que Y la comimos bandeja ayer. mixta, sí. El pescado frito de la costa. Sí. Y el patacón aquel con las carnes Sí. y los frutos. Las carnes asadas. ¿Sabes qué? Es más que las creencias religiosas, es más que las clases sociales, Ujú. es más, es sobre todo, son muchas cosas. Este lugar es un lugar de mucha esperanza, la antorcha. Qué emocionante ha sido este tiempo en la antorcha. Que bien lo hemos pasado por aquí. Sí. Y tenemos aquí cosas nuevas que hablar todavía. ¿Todavía? A la mitad, sí. Estamos creciendo, ¿verdad? Creciendo en cantidad. Más que venir a dar, hemos venido a recibir. Hola, qué bueno poder verles. Estamos pasando un tiempo hermoso, ¿verdad? Amén. Así que gracias porque ahora nos van a acompañar a la grabación del Nuevo Evangelista Podcast. Y tenemos de la comunidad de Puerto Rico y de aquí de la antorcha. Así que qué bueno que estén con nosotros. Así que vamos entonces a lo que vinimos. Tenemos unos invitados especiales. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hola. Hoy se une a nosotros Alicia como moderadora. Alicia, Dios te bendiga. Gracias, gracias. Qué bueno. Y también tenemos aquí de la antorcha a Leonardo y a Gualesca Febres. Y a Gualesca, pero vamos, bienvenidos. misioneros aquí. Porque nosotros decimos bienvenidos. Estamos en la casa de Wallace y de Leonardo, pero que es nuestra casa también. Pero ahora ustedes están en nuestro espacio, en el Nuevo Evangelista Podcast de las Iglesias Bautistas de Puerto Rico. Así que acompáñanos para comenzar este diálogo hermoso que sabemos que será de gran bendición. La antorcha, desde la antorcha, la misión. Hatezenshime Mahangui, quiere decir Dios le bendiga. Pues mi nombre es Daniel Bolaño Gil, yo estoy estudiando aquí en la antorcha y yo quiero cantar una canción que es en nuestra lengua, que es en Kogi. Y esta canción pues quiere decir cuán grande es Dios y también todas las cosas que Él ha hecho es como la evidencia de que Él es un Dios grande.
Atezenshime Mahangri. Saludos a todos nuevamente aquí en el Nuevo Evangelista Podcast. Como ya le habíamos dicho, estamos en Colombia, en el Instituto La Antorcha, y nos han recibido aquí de una forma especial, de una forma increíble. Angelique, ¿qué tú crees de lo que hemos vivido? Esto ha sido espectacular. Y sobre todas las cosas, Héctor, ya no estamos en Puerto Rico nada más, desde Cagua, el centro y corazón de Puerto Rico. A partir de hoy, el Nuevo Evangelista es internacional. Ya estamos saliendo y tenemos público. Miren ese público hermoso. ¡Aplauso al público! ¡Aplauso! Bienvenido. Y son muchos más. Lo que pasa es que hoy es feriado en Colombia. Sí, están celebrando. Ahorita Waleska y Leonardo nos dirán qué celebran. Pero aquí en La Antorcha es día de juegos, de descansar, tener una fogata en la noche. Así que un poco más relajado, pero viviendo en comunidad siempre. Sí, y estamos grabando porque la señal, ¿verdad? Para poder tener una buena calidad, pues no decidimos grabar, pero siéntase como si estuviera aquí y ahora con nosotros desde el Instituto La Antorcha. En Colombia. En Colombia siempre recuerda compartir, es bien importante para que otros puedan ver. A veces algunas personas escuchan el nombre de Waleska Febres, la misionera, o Walita, de Leonardo, y como que escuchan el nombre, pero aquí los pueden ver, así que es bien importante que puedas compartirlo. Hemos tenido unas experiencias hermosas y dentro de desde que tocamos Colombia, yo creo que estamos descendiendo en el avión, comenzamos a experimentar una presencia de Dios que siempre anda con nosotros, pero algo diferente. Y llegamos realmente con unas expectativas, no de venir a dar, sino de recibir y poder palpar la misión de cerca, ya no solamente escucharla y cuando dialogamos, vemos fotos, sino nosotros mismos poder llegar a este lugar a ver lo que Dios está haciendo, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de nuestra forma de ver el Evangelio y el Reino de Dios. Y que el impacto de este ministerio de Waleska y Leonardo no solo está aquí en La Antorcha, sino que cuando llegamos, estuvimos primero en Bogotá y hay 4 congregaciones, la iglesia Familia y Amor, y estuvimos dando talleres el día sábado, en Bosa, en ferias, en el Quindío, y me queda una. Y si le preguntamos el Quindío a Licea, ya mismo le preguntamos. Se me quedó una, ¿cuál se me quedó? Bosa-Red. Esa, Bosa-Red. Así que un abrazo a estos hermanos que de seguro nos están viendo también y nos recibieron domingo, nos dieron la oportunidad y el privilegio de poder predicar la palabra. Así que esto es un ministerio bastante grande aquí en Colombia. Sí, vamos a ampliar esa conversación con los invitados que tenemos, pero no queremos dejar pasar, darle las gracias al ministro ejecutivo Edgardo Caraballo Marín y a su equipo de trabajo por la oportunidad y privilegio que nos da de poder estar en este espacio, el Nuevo Evangelista Podcast. De igual manera, también tenemos que darle gracias que tenemos a Rubén anda con nosotros también. Tenemos a Rubén, pero también se añadieron 2 técnicos nuevos. Tenemos a Ruth Noemí también con nosotros. Ruti Márquez está con nosotros. Ahorita le ponemos la cámara para que la vean. Sí, tras bastidores. O le añadimos una foto para que la vean. Pero también hay otra persona que es de aquí. Sí. Como el coquí, pero aquí no hay coquí. No, aquí no hay coquí. Bueno, pero aquí tenemos, pero no me sé el nombre de él, se me olvidó. Rubén, ayúdanos. Dani. Bienvenido, Dani. Dani Marulanda. Qué bueno que estás con nosotros. Que Dani también es un misionero de una larga trayectoria. Eso es así. Oye, yo no sé si había un hermoso cántico cuando comenzamos este programa. Sí. Y ese cántico se escuchaba mientras él cantaba, se escuchaba de fondo a las aves. Ahorita no se escuchaban igual, pero como que se empezaron a afinar mientras él estaba adorando. Y era un cántico que estaba en el idioma de Kogi, en el lenguaje Kogi, ¿verdad? Después Wala me regaña si lo digo mal. El lenguaje Kogi. Y la canción se tituló Solo Dios es digno de alabar, del autor David Hill. Así que ese es el autor original de esta alabanza. Y lo escuchamos en manos de Daniel Bolaño, uno de los participantes del Instituto La Antorcha, y nos ha deleitado durante estos días con la adoración. Nos acompañó en el devocional que nos tocó en el día de ayer a las 7 de la mañana, ¿verdad? Fue un tiempo hermoso de adoración, pero qué grato fue escucharlo. Yo no sé
qué te pareció a ti, pero yo me transporté, yo salí de este lugar y subí a las alturas con Dios. Sí, las experiencias de adoración han sido sublimes, muy bonitas, de integración comunitaria y sabemos que Daniel tiene un talento especial y se ha reintegrado y nos ha edificado también junto a los demás en unas experiencias bien bonitas y mucho talento musical aquí en La Antorcha y sabemos que eso es parte del trabajo que han ido realizando. Y yo creo que más del talento es la sensibilidad de los corazones dispuestos a aprender más de Dios y a querer agradar a Dios. Hemos estado trabajando unos temas sobre los atributos de Dios. Y cuando él cantó, recordé la soberanía, la grandeza, el amor de Dios a través de un corazón sencillo que desea adorar. Yo no sé el idioma, pero es como si realmente lo estuviéramos entendiendo en el Espíritu. Así que gracias por estar con taza de café en mano. Estamos con cafecito hecho por Ruthie hoy, ¿verdad? Y queremos también dar la bienvenida. Es que como que se siente ese espacio y como que bajamos, pero es que nos deleitamos. Son experiencias. Si usted estuviera aquí y quisiéramos que usted lo sintiera, mire, en este momento yo estoy sintiendo algo muy bonito en mi corazón. Es que no puedo resistirlo de la manera que Dios está tocando mi corazón mientras estamos hablando con ustedes. Y realmente el anhelo de mi corazón es que ustedes puedan palpar este reino que es más de lo que nosotros estamos acostumbrados. Es algo más y se necesita más, se necesita. Pero antes de seguir con esta parte, ¿verdad? Hoy se une como moderador. Sí. Hoy vamos a estrenar al moderador, él está así, nervioso. El pastor, el reverendo Luis Francisco Alicea, que también está en la segunda, ¿verdad? Allí, de miembro de la segunda, pastoreado por este hombre, ¿no? Visitándola. 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 Todavía está evaluando si tú vas a ser su pastor. Bueno, pero está bien. Bienvenido, Francisco. Gracias por la oportunidad. He estado experimentando muchas emociones. Bueno, creo que todos hemos estado experimentando muchas emociones durante los días que hemos estado aquí. Pude ver en fin de semana la iglesia del Quintío, que fue donde empezó Wala su ministerio aquí en Colombia. ¿Dónde es Polo Norte? Sí, bien frío, pero nos dieron la oportunidad de ver la historia en un video y nos presentaron todo lo que había sucedido hasta este momento. Veíamos, ¿verdad?, a Wala y a Leonardo bien jovencitos, hasta pudimos ver su boda. Lo sigue viendo bien jovencito. No, pero mucho más jovencitos. y creo que el estar aquí y compartir con los estudiantes y ver la forma como se comprometen para aprender de la Biblia es algo realmente que me llena y que me da esa sensación de paz, de que todavía el Evangelio se sigue, ¿verdad?, predicando y de alguna manera se abre camino a lugares donde nosotros no pensamos que va a llegar. Bien. ¿Quién está a tu lado, Francisco? Waleska Febres y Leonardo Flores. Sí. ¿Qué tal si aplaudimos nuevamente a nuestro invitado? Gracias. Gracias. Wala, otra vez aquí, pero ahora nosotros estamos en tu cancha, en tu terreno, en tu casa, que es mi casa ya. Me encanta oírte decir eso. Bueno, ya yo tengo una casita ahí que están pasando unas cosas maravillosas. Están pasando cosas en la casita. Están pasando cosas en la casita. Eso es día y noche. Amén. Donde los hombres no pueden entrar, pero no se resisten ni por la ventana. Hacen visitas. Hacen visitas. Los tenemos vigilados. La cámara está directamente ahí a la ventana. Wala, gracias. Y Leonardo, que la vez pasada que estuvimos trabajando en el podcast que estuvieron los Giovanetti también con nosotros, ¿verdad? No pudo estar porque estaba en Barraza. Sí. De hecho, estaba hablando con un equipo de misioneros que venían para aquí, para La Antorcha y para Colombia. Entonces estaba
en ese proceso, pero me lo perdí, pero ahora tengo la oportunidad de estar con ustedes acá. Así que hay que darle la bienvenida oficial a Leonardo Sí. al nuevo Evangelista Podcast. ¡Ué! Es que se recibe con aplauso. Escríbanos sus comentarios, déjenos saber. Recuerde, dale a la campanita. Dale a la campanita, por aquí está, por aquí, por aquí. Aquí está la campanita, dale a la campanita para que pueda suscribirse y estar atento a todas las cosas que están sucediendo en el podcast. Y sabemos que este podcast va a seguir. Sí, eso tiene que multiplicar y mientras más likes y más shares, a compartir y me gusta son importantes para que otras personas lo puedan ver. Eso es así. Tenemos aquí algo que, si la cámara, ¿verdad? Puede verlo. Mire, aquí está. Yo creo que ahí la toma muy bien. Mira, yo voy a hacer el zoom. Y ahí está. El Leonardo nos quiso colocar. Corona. Y yo quisiera que nos hablaras un poquito Sí. sobre esto para continuar hablando sobre Claro que sí. lo que es este proyecto La Antorcha y la misión. Y lo que esto significa Ajá. para ¿Me ti. la permites un momento? Muy bien, por aquí está. Mira, Sí, mire, sí. por aquí va. Ahí está. Gracias. Bien, esta es una corona que pertenece a una de las etnias en Colombia, aunque tengo que decir que esta etnia se llama Cocama y es una etnia que está en parte de Colombia, parte de Brasil y parte de Perú porque está en la frontera, ¿no?, de nuestro país. Esta corona representa el liderazgo cristiano de esa etnia. Gracias al Señor ellos han llegado al Señor y hay líderes que se han preparado. Y esta corona tiene algo muy, muy, muy especial para mí, que me la regaló uno de los pastores. Me la entregó y me dijo, mira, quiero entregarte esta corona porque quiero que tú nos representes. Yo quiero que tú la uses, que la uses con respeto, que la uses y cuando te la pongas sepas que estás representando al pueblo Cocama. Así que en momentos dados, aquí en La Antorcha, yo me pongo la corona para representar a esta etnia, pero también para decirle a las demás etnias que están con nosotros acá, que una de las cosas hermosas que pueden hacer es recuperar su identidad, recuperar quiénes son ellos, ¿no? Así que se ha empezado un proceso muy bonito entre estos hermanos que nos visitan acá y que son participantes con nosotros. Así que para mí es un gran privilegio tener esta corona. No la puedo llevar de aquí, sacar de aquí, porque no soy indígena, y solamente ellos podrían llevar este tipo de plumas y de cosas así a otros países, ya que sabemos que en algunos lugares no está permitido, ¿no?, usar las plumas así. Pero pues ellos obviamente tienen ese permiso porque pues obviamente tienen una historia y es parte de su atuendo. Qué bueno. Y entonces, Leonardo, actualmente, ¿cuántas etnias tenemos en La Antorcha representadas? Sí, usualmente en La Antorcha tenemos alrededor entre 15, 16 etnias que nos representan al hay país. 15. Ahora mismo tenemos 15 etnias que nos representan. Estábamos hace un momento, cuando comenzamos nosotros a grabar este podcast, estábamos haciendo un recuento de una información que nos diste en el devocional, creo que ayer en la mañana, donde vemos un mapa en la área de la capilla de Colombia y los diferentes puntos donde se han alcanzado las diferentes etnias. Pero decías que, y decíamos cuando comenzamos, que hay 112 etnias en Colombia. Y lo que me llama la atención es que en este tiempo, siglo XXI, 112 etnias, pero tenemos 75 etnias que todavía no han sido alcanzadas y 14 están declaradas que no se puede entrar. Totalmente Inalcanzables. no alcanzadas. No alcanzadas. Dentro de esas 14 y de todo este número de 112, de las que ya se han ido alcanzando, estamos también viendo que hay primeras generaciones que son las que están llegando en este semestre, en este tiempo, y estamos hablando que estamos en el 2025. Sí. Y es primera generación que están llegando a este lugar. Eso a mí me ha impactado y me ha dejado reflexionando. Yo quisiera que habláramos un poquito más sobre, que nos pongan en contexto
sobre estas etnias y por qué, qué hace falta para poder seguir alcanzándolos, y qué es lo que sucede en medio de estas comunidades en los cuales todavía no se ha podido llegar a más números. Sí, yo quisiera dar una parte y luego Juanita puede seguir Y también. sin dejar de mencionar que el Instituto La Antorcha comenzó en el 1995. Ajá, Ok. exacto. Quizás para tener un poco el contexto de por qué en nuestros países en Latinoamérica no hemos alcanzado a todas las etnias como ya debiéramos haberlo hecho, es que hubo antes un enfoque misionero. No sé si ustedes recuerdan esa manera, ese enfoque que se llamó la Ventana 1040, ¿verdad? Que fue algo que arropó en los años 90 y el 2000, principios del 2000. La mayoría de las iglesias tenían su enfoque misionero a la Ventana 1040, es decir, países que están en el Oriente, en el Asia, países, muchos de ellos musulmanes. Parece ser que la iglesia recibió esa información como algo importante que debía desarrollar, y claro que lo es, pero muchas iglesias se volcaron a trabajar sobre esas áreas. Y fíjese como un concepto nos puede llevar a todos nosotros a realizar acciones que son muy buenas, pero eso no significaba que todos teníamos que irnos a la Ventana 1040. Porque habíamos olvidado que aquí también, en nuestra Latinoamérica, hay muchas etnias que no han sido alcanzadas. Entonces, yo creo que desde ahí podemos empezar para dar un poquito de por qué tenemos etnias todavía en nuestro tiempo que no han sido alcanzadas, y tenemos otras que son perseguidas, que los hermanos son golpeados, que los hermanos son torturados por la causa de su fe. Sí, y quiero aclarar un poquito que de esas 112 etnias, 107 son indígenas. Y es a ese grupo a quien está dirigido el Instituto Bíblico La Antorcha. Y muchas de las iglesias, incluso colombianas, no tienen conocimiento de la realidad de su propio país. Y ese desconocimiento también ha hecho que no se alcancen estas etnias. Por otro lado, algo que ha sido quizás un impedimento o un tropiezo para que el evangelio avance es el buen deseo y la buena intención, pero llevando un evangelio sesgado según la doctrina local o las costumbres, tradiciones, las formas, los procesos, las prácticas de cada iglesia o denominación. Y por ejemplo, en algunos lugares se ha impedido que se lleve el evangelio porque algunos creyentes, tratando de evangelizar, incluyeron estas prácticas que hacía que ellos tuvieran que negar ciertas características culturales que dan honra a Dios, que no deshonran a Dios para nada, que no les hace daño a ellos tampoco. Entonces tenían que cambiarlas para entonces poder ser evangélicos o poder ser cristianos. Entonces, algo que nosotros, como decía Leonardo ahorita, animamos a nuestros hermanos es a descubrir dentro de sus culturas qué de ellas tiene la imagen de Dios y dónde está esa imagen distorsionada por el pecado, porque a veces pensamos que solo pecan los blancos, los mestizos, los europeos y los norteamericanos, y se nos olvida que todos somos seres humanos, y como dice en Hechos 17, que Dios manda a todos los hombres o los seres humanos en todo lugar que se arrepientan, ¿eh? Entonces, a veces pensamos que los indígenas no necesitan ser transformados y no necesitan permitir que Dios redima y rescate y traiga a sí mismo una vez más cada una de sus culturas. Entonces, no predicamos un evangelio que borra la cultura, sino un evangelio que redime la cultura, porque Apocalipsis 7:9 realza y resalta esa diversidad cultural y étnica que Dios quiere que un día esté en su presencia, alabándole y adorándole.
Entonces, sabemos que en los años 90 estaba ese enfoque de la ventana 1040, que ya Leonardo mencionó, pero en los años 90 alguien tuvo la visión de alcanzar las etnias, las comunidades indígenas. ¿Y quién fue esa persona o quién fue esa organización que tuvo la visión, y no solo de alcanzarlas, sino también de guardar la dignidad de las etnias, no para desaparecerlas, sino para que se encuentren con Cristo y que sea Cristo el que haga, ¿verdad? El Espíritu Santo que haga la transformación. ¿Cómo comienza este proyecto hace 30 años, en el año 95? ¿Quién tiene la visión? ¿Cuál es la organización que comienza y da esos primeros pasos, que son los más difíciles casi siempre? Sí, sí, en este caso la visión empieza con unos hermanos en Suiza De Alemania. y en Alemania, año 1956. El Señor habla a un grupo de hermanos allá que empiezan a orar para acercarse a Latinoamérica y visitar específicamente las etnias. Su oración dura 10 años. 10 años después hacen su primer viaje. Y en ese primer viaje, entonces se conectan con otra misión que estaba en aquel tiempo y deciden entonces definitivamente venir a vivir acá entre los indígenas y empezar la obra como el Señor los va dirigiendo. Así que primero empiezan en Perú, 20 años después siguen a Bolivia y 20 años después, es decir, año 1995, llegan aquí a Colombia. O sea que estamos hablando más de 40 años, no, mucho más. Casi 70 Casi años. 70 años Sí. de presencia de este ministerio acá en América, por decirlo así. Sí, señor. Y entonces, Exactamente. ¿cuándo entran los misioneros nuestros, Waleska y Leonardo? Porque de Suiza ustedes no tienen mucho. Pero Solo tú no amigos, tú solamente no tenemos lo ves, amigos no lo suizos. Pues mira, cuando el Señor me dio la bendición de llegar a Colombia, yo estuve en Juventud con una Misión haciendo una escuela de plantación de iglesias y capacitación de líderes, y antes de eso una escuela de discipulado y entrenamiento. Y en el lugar donde estaba esa escuela también había un colegio para estudiantes de académico regular. Y ahí habían 5 estudiantes indígenas, de hecho de la etnia Kogi. Para mí fue sorprendente ver cómo siempre estaban vestidos de blanco y con cabello largo, pero ese fue como un primer contacto, pero no sabía mucho más de los grupos indígenas. Luego en el año 2007, estando de regreso en Colombia, porque habíamos estado un tiempo en Puerto Rico, en República Dominicana, empezamos otra vez o continuamos con relación con Jucum acá en Colombia, y seguíamos en el trabajo de plantación de iglesias y capacitación de líderes, pero éramos invitados por Jucum a enseñar y a traducir. Y Leonardo estuvo dando clases en Jucum Leticia, y allí conoció a un joven estudiante que le habló de la antorcha donde se trabajaba con indígenas, y en Leticia empezamos también a tener contacto con indígenas. Eso en mi caso particular fue algo que me marcó demasiado. O sea, era como wow, esto era como un nuevo mundo que se abría ante mis ojos, y empezamos a visitar la antorcha, a relacionarnos con la antorcha. Luego empezamos a visitar a algunos de estos hermanos indígenas que íbamos conociendo mientras visitábamos la antorcha, que en aquel entonces estaba en una ciudad que se llama Villavicencio. Y en el año 2014 comenzamos a ser parte de la asamblea de este ministerio. En el año 2015 Leonardo empezó a ser parte de la Junta, y en el 17 él empezó a ser parte de la Junta como presidente, y en el año 2019 comenzamos a dirigir. En el 18 nos piden que dirijamos. Somos los primeros, por la bendita gracia de Dios, primeros directores latinoamericanos que hay en el Instituto Bíblico. Y pues comenzamos desde el año 2019, recibimos el 20
ya ustedes saben cómo, así que en el 2020 ya estábamos en el instituto porque trabajamos cada semestre, vivimos en el instituto por 16 semanas y hay meses que entonces en el interín vamos a hacer viajes misioneros. Así es que ya cuando habíamos empezado en febrero, marzo llega el cierre de pandemia, así que tuvimos que quedarnos con 56 hermanos ahí y pues el Señor nos ha sostenido hasta el día de hoy y ese ha sido el proceso que el Señor nos ha traído con este ministerio tan hermoso. Queremos recordarles que puedan suscribirse, darle a la campanita, compartir este contenido, puedan escribirnos de igual manera para que se añadan a este diálogo. Nosotros leemos los mensajes y también leemos las sugerencias si ustedes las dejan de igual forma. Pero antes de continuar este hermoso diálogo, yo quiero dejar... Perdón. Tranquila, estamos en vivo, grabando en vivo. Antes de continuar, Héctor, ¿qué tal si enseñamos un poquito de las cosas que suceden en este lugar para que vayan, ¿verdad?, acercándose un poco más? Pero específicamente, él mencionó que esto comenzó en Suiza, ¿verdad? Unas personas que llegaban. Y en esta ocasión que nosotros estamos aquí, tenemos una persona que viene a visitar, se llama Debbie, una joven misionera, que ha cogido sus espacios y cada vez que puede llega a este lugar y nos visitó en la casita y nos tocó con el violín y queremos que también podamos ver un pedacito sobre las cosas que se provocan cuando se llega a este lugar. ¿Sale a la adoración? Sí, pues escuchemos a Debbie. Escuchemos a Debbie. Qué hermosa interpretación la de Debbie, realmente muy hermosa. ¿Cómo la conocieron? Pues mira, aquí tenemos la oportunidad de recibir personas como lo estamos haciendo en esta ocasión con ustedes, personas que Dios toca sus corazones y los trae, y a Debbie Dios la trajo el año pasado a pasar unos 2 meses con nosotros, a apoyarnos en lo que fuera necesario. Ella apoyó muchísimo en el trabajo con los niños y demás, y pues se enamoró de este lugar y quiso volver. Así que no solo del Instituto Bíblico La Antorcha, tengo que decirlo, también de las iglesias en Bogotá y tengo que decirlo de nuestro hogar, de nuestra familia. Entonces volvió en diciembre, estuvo con nosotros, pasó Navidad, Año Nuevo. Ella se ha enamorado de Colombia. Dios ha puesto una pasión bien linda en Debbie por Colombia y por Latinoamérica. Así que ella nos dijo, quiero volver a visitarles, y pues así ha seguido haciendo y volvió ahorita para estar con nosotros unas 2 semanitas y dice, no sé qué hacer, porque ha empezado a amar a Colombia de una forma bien especial. Sí, tiene planes de estudiar y eso. Sí, la tiene pensando mucho. Sí, está orando mucho al Señor. Es una chica que ama al Señor y es una chica de un testimonio muy hermoso. Ha sido ejemplo para nuestros estudiantes también. Es de esas personas que son un tesoro del Señor y un regalo de Dios para nosotros, como muchos otros han sido. Como muchos otros y como lo están siendo también ustedes para nosotros. El Señor siempre nos sorprende bendiciéndonos con sus hijos, que son nuestros hermanos de diferentes lugares, como es el movimiento de las 3 olas que Leonardo quizás les puede contar un poquito, porque eso es parte
de la identidad nuestra aquí en la Antorcha. Sí, tengo que decir que la dirección del Instituto Bíblico La Antorcha siempre estuvo bajo europeos. Como decía abuelita, hasta el año 2019 es que entramos los latinos a ser parte de este proceso, pero entramos también con una idea, con un concepto que aprendimos de unos hermanos en Brasil, que ellos llaman las tres olas, y las tres olas son los extranjeros, especialmente en ese concepto, los que vienen de Europa y Estados Unidos, los nacionales, es decir, todos nosotros los que somos mestizos, y los indígenas. Entonces, uno de los cambios, yo creo que el Señor nos ha guiado en este proceso, es que nuestro staff, que nuestro liderazgo, pues se comprenda de estas tres partes, de estas tres fuerzas misioneras, algunas con más experiencia, otras con menos, pero en realidad tres fuerzas que se unen para ser empoderados por el Espíritu Santo y seguir haciendo la obra del Señor. Así que para nosotros es un gozo decir que dentro del staff tenemos líderes, misioneros indígenas, tanto de la sierra como de la Amazonía, pues es un gozo para nosotros. Y bueno, hablando de Debbie, hablando de estas tres olas, la experiencia que he tenido en tan pocos días, he visto que no solamente aquí se aprende de la palabra de Dios. En el caso particular de Debbie aprendió a hablar español hace poco. Sí. Y hay otra persona que también viene de Suiza, que lleva como 3 meses hablando español, o No, semanas. 4 semanas. 4 semanas, Sí. un mes. Y están hablando español. Aquí con nosotros ella lleva una semana, pero estuvo en Perú En Perú. primero y solo lleva ese tiempo hablando español, aprendiendo y hablando español. O sea que aquí no solamente se aprende, bueno, están aprendiendo el reino de Dios en todas las maneras posibles. Amén. Sí. Y también muy jóvenes, Sí. porque veo que Debbie tiene 20 años, la otra jovencita me imagino que Diana. también, los de Jucum que han venido por ahí también De Cartagena, que llegan por ahí. en sus veintitantos, las hijas de ustedes, que son unas muchachitas también. Y por eso Alondra, que vino en el viaje nuestro, se siente tan contenta y De la acogida. primera. De la primera. De la primera de Caguas. De la primera de Caguas. La primera de Caguas. Sí. Enfócala ahí. La primera de Caguas. Ahí está nuestro público. Sí, es el pastor Alberto Díaz nos está No, viendo. no es una suiza. De Suiza. No. Quiero que sepa el pastor Alberto que ella se ha encargado de decir que ella es de la primera iglesia bautista de Caguas, hija de Berkis. Y ha hecho una buena representación. Una buena ¿sí? representación. Pero se ha entregado y ha hecho muy buena amistad, no solo con los jóvenes, también con los Yo le adultos. diría que ella es la relacionista pública del grupo. Sí, ella nos mantiene en contacto con todo, con las etnias, con Europa, con el Caribe, con Colombia, Centroamérica. Se ha encargado de mantenernos en contacto con todos. Héctor, ha sido una experiencia, como desde el principio lo estamos diciendo. Dentro de ello, nosotros hemos visto en tan solo ¿cuántos días? Aquí 4 días, 4 días. sí. Estamos grabando jueves, así que hoy, Sí. este es nuestro cuarto día aquí en La Antorcha y las experiencias han sido enriquecedoras. Aquí el día comienza a las 5 de la mañana. Ay, sí. A las 5 de la mañana, pero que son las 6 de Puerto Rico. Tenemos una hora de ventaja que nos ayuda. Ok, a las 5:30 y nos avisan por campana. Sí. Ahorita yo no sé, suena. El primer día la campana no llegó a la casita. Pero Fue ignorada. a las 5:30, los varones salen a su espacio de meditación. Y las chicas lo hacen también, pero en su casa. A las 6, y suena 5 minutos antes de las 6, suena la campana y ya tenemos que esos 5 minutos para llegar a la mesa, al comedor. Allí nos sentamos y yo quiero que después Rubén coloque una foto para que ustedes vean el área del comedor, para que puedan tenerla. Pero, y en esa imagen que ustedes están viendo, sale esas mesas y son como 6 filas.
6 filas. Y a las 6, pero nosotros nos entregan un plato y una taza. Un plato y una taza Y el una primer día. cuchara. Y una Y una cuchara. Se come con cuchara. Y una cuchara grande. Es cuchara grande. La cuchara es grande, es grande. Entonces, uno tiene que estar allí y una vez comienzan, hay una mesa al final donde están los misioneros voluntarios, ¿verdad? Están allí y que van preparando la Perdón, comida. esos ruidos que escuchan es que estamos en el taller del maestro. Muy bien. Aquí siempre hay Siempre hay trabajo. construcción, así Siempre hay que pueden trabajo. venir a apoyar construcción. Sí. Y comienzan a llamar las mesas y usted tiene que ir a buscar su alimento. Tan pronto termina, usted tiene que ir a la... Bueno, antes de eso dicen, terminan todas las mesas y llaman a la mesa R. La mesa R es Para repetir. para repetir. Pero ya están allí en la fila, antes que terminar, ya están allí otra vez en la fila. Yo he tratado, pero no alcanzo. llega, no alcanza. No alcanzo. Él hay está que preocupado correr. porque ya mismo suena la campana y está aquí. Bueno, entonces, después de ahí vamos y lavamos. Hay unas estaciones con una... Acá le llaman poncheras, Poncheras. de agua, como baldes, como balde no, o cubos, palangana, una como palangana. Bueno, y de agua. entonces de agua y vas pasando por la estación y lavas tu plato y tienes que seguir con eso. Si lo pierdes, te quedaste sin coger. Pero lo interesante de esto, que yo sé que si yo enfoco al público, la casita el primer día se quedó sin comer el desayuno porque no puedes llegar tarde. Llegamos a las 6:15 y ya a las 6:15 se había acabado todo. Sí, porque la mesa F es una realidad. Sí. Entonces, no perdona. No perdona. Y esto que estaban advertidos. Sí. Se les decía, lleguen a las 6. se esperan. Queremos contar esto porque queremos hablar un poquito sobre la mesa. Queremos hablar sobre la mesa y que ustedes nos hablen la forma de lo que representa, ¿verdad? Podemos hablar sobre eso. Sí. La mesa, la mesa, la mesa. Es tremendo cómo en la palabra de Dios se dieron tantas y tantas experiencias alrededor de la mesa, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde se darán experiencias alrededor de la mesa. Qué bendición que hubo experiencias en la mesa donde Dios dio propósito, donde Dios dio esperanza, como pasó en la mesa de Abraham, pero también hubo momentos en la mesa donde hubo advertencia, donde hubo corrección, como pasó con Lot y su familia. Hay momentos y momentos en la mesa, y siempre que la mesa está puesta, está dispuesta, está abierta, yo sufro con estas reglas de ética, donde se dice en la mesa no se habla. Etiqueta. De etiqueta, esa es la palabra, nunca me acuerdo de esa palabra. Pero en la mesa no se habla y yo encuentro todo el tiempo diálogo en la mesa, todo el tiempo. Y como les digo, diálogo de procesos, de plan, de sentido a la vida, diálogos de corrección, diálogos de advertencia. Hay muchos diálogos que se dan alrededor de la mesa. Jesús estuvo en la mesa con sus discípulos y dio también plan, dio afirmación, dio esperanza, también dio corrección, incluso acusación. Pero todo eso se dio allí. Y en nuestra mesa, todos los que llegan a sentarse en ella, la esperanza es que haya transformación, que ninguno se quede como llegó a la mesa, porque si se quedaran como llegaron a la mesa, sería una mesa vana, una mesa hueca, una mesa sin alimento. Y el alimento trae transformación. No puede quedar tu vida igual si tú te sientas a la mesa con el maestro. Así es que en nuestras mesas, en esas 6 mesas, pasan muchas cosas
unos diálogos preciosos, se dan momentos de compartir y de aprender unos de otros, Exacto. de contar, de hacer preguntas y responder a esas preguntas, conocer cómo se dice qué en cada lengua. Es algo tan rico, tan especial, pero también ahí nuestros hermanos hacen preguntas de algo que no entendieron de una clase o algo que descubrieron en su tiempo de meditación en la mañana tempranito o algo que estuvieron leyendo y les impactó de la clase y ay, es una experiencia bien rica, bien especial. También celebramos cuando alguien no come algo en particular y lo comparte con otro, no se bota comida, Eso lo es. comparte con otro y cómo podemos No ser se, familia. no se desperdicia nada. No se desperdicia Ahí volvemos nada, nada. ¿cómo es? La regla de etiqueta No. no cae, no llega. No, Hay no, otras no. reglas No, hay otras reglas. de compartir. Se crea Eso la es. R compartiendo. Sí, Eso es. Sí, se comparte. Le decimos, por favor, no voten nada, ofrezcan. Y miren, no tenemos pena de que si tú dejas una pata de pollo, yo me la coma. O sea, no han comido pata de pollo. Sí. Ah, no han tenido la Ay, experiencia ¿no? esta semana. No, Ah, bueno. no. Pero miren. Pero sí, dos hermanos, sí. Es Lo que bien pasa es que rico. nosotros estábamos en otro lado. Eso fue. Y es bien rico, o sea, ver que, no te vas a comer eso, ¿me lo puedo comer? O, mira, yo no me voy a comer esta mazorquita de maíz, ¿la quieres? Sí, dámela, comemos. Y es una bendición podernos sentar a la mesa, sabernos familia, sabernos todos bienvenidos, pero todos sentándonos a la mesa con un propósito. Y ya nadie llega tarde. Transformación. Y Ya nadie llega tarde. Ya llega tarde. No, ya El que llega tarde- Alicea se quedó también los otros días. Sí, sin comer, pero por el contrario, algunos llegan bien temprano y comienzan a conversar Sí. y a dialogar sobre Y no, y diferentes ya nosotros tenemos algunos que ahora ponen la silla para asegurarse. Sí. Hay que trabajar. Porque hay que colocar las sillas sillas. y quitarlas. Sí. Es que ahora yo estoy comprendiendo esta frase que dice, mira, eso trabaja como un reloj suizo. y Eso esto- reservamos y conservamos de Suiza, Sí, de la cultura suiza. y no es una frase en el vacío. Los suizos tienen una estructura y una forma de trabajo bien organizada. Y aunque ustedes como líderes latinos han entrado con ese sazón y sabor que tenemos los latinos, pero no han perdido esa esencia del orden de los suizos. ¿Cómo han logrado eso? ¿Cómo han logrado esa mezcla tan bonita? Sí. Eh, Sí, yo creo que ha sido ese proceso de lo que representa la mesa, ¿no? Yo creo que la mesa representa un lugar donde cuando estamos sentados todos estamos iguales y donde podemos aprovechar las fortalezas de cada uno. Y para nosotros ha sido una gran bendición aprender de esta cultura, en ese sentido del orden, de la organización. Pero también hemos aprendido mucho de la cultura indígena. Entonces ahí como que convergen todas estas culturas y en esa mesa representativa, eso no- sonó la campana del almuerzo, así que es. vamos, que En no esa quiero llegar mesa- tarde. En esa mesa que representa todo eso, pues podemos aprender unos a los otros. Sí, podemos aprender. Y enfatizamos mucho en escuchar la voz del indígena, pero también valorarla para poder entonces comunicarnos y caminar juntos en todo este proceso. No te preocupes que ya Ruth Noemí está haciendo provisión para nosotros. Porque el público nos ha abandonado. Porque el público... El público no. Enfoca al público. Mira, el público ¡Guau! Dios los perdone a todos. No, como estamos hablando acerca de lo hermoso que es la mesa, pues dijeron no. Vamos para la mesa, vamos para la mesa. Y ya antes se nos habían ido dos, habían visto. Yo quería decir que retomando esa diversidad de culturas en ese movimiento de las tres olas y en esa experiencia de vida, porque no es solo conocer de las tres olas, sino que eso es lo que vivimos. A veces nuestros hermanos indígenas, especialmente cuando están en su comunidad, ¿saben qué dicen?
de los hermanos suizos, dicen, ustedes tienen el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo. Y es bien chistoso, pero en la comunidad no hay relojes. Así que ellos determinan cuándo es el tiempo de llegar. Muy bien. Muy bien, y es bien especial porque aquí ellos, bueno, se sujetan a eso para aprovechar el tiempo, pero en su comunidad ellos tienen unas formas de vida y de usar el tiempo diferentes. Alice. Sí, yo estaba pensando que este es un lugar único en términos de tantas etnias reunidas y hermanadas de alguna forma por un mismo propósito. Pero también me imagino que han habido muchos desafíos en el camino y quisiera que nos contaras alguna de esas experiencias en términos de cómo ha sido desde que ustedes comenzaron ir adaptándose, ¿verdad?, a este proceso y también cómo de alguna manera la satisfacción de verlos salir a sus propias comunidades para ellos continuar extendiendo el evangelio. Pues, Sí. Yo creo que la convivencia en sí es un gran desafío. Y cuando esa convivencia es intercultural, todavía mucho más, porque lo que tú piensas que es correcto para otra persona puede ser ofensivo. Solamente quisiera dar un ejemplo de algún día que uno de nuestros misioneros que estaba limpiando la piscina, porque acá hay piscina. Hay piscina, sí. Hay piscina. No lo hemos todavía, pero sí hay piscina. Sí. Uno de nuestros misioneros estaba limpiando el filtro de la piscina y vio que en el filtro había muchos cabellos, ¿sí? Entonces él anunció y dijo, bueno, por favor, los hermanos y que están entrando a la piscina, las hermanas que están entrando a la piscina, por favor usen el gorro para que pues no siga llenándose el filtro de cabellos. Aquí tenemos estudiantes de las etnias de la sierra que usan el cabello largo, ¿cierto? Entonces uno de los otros estudiantes, que no es de esa zona, sino es de la selva, vino a mi oficina y me dijo, profe, yo le tengo la solución de ese problema. Yo le dije, bueno, Gustavo, está bien, dime, ¿qué pensaste? ¿Cómo podemos solucionar eso? Dijo, vamos a mocharle el cabello a todos esos indígenas de pelo largo. mochar es cortar. Vamos a ¿no? cortarle el cabello. Y ya usted no tiene más problema con eso. Él estaba como ofendido y estaba preocupado y que yo me quitara la preocupación pues del tema del filtro. Porque había varones con cabello largo. Con cabello largo. Entonces su solución fue, cortémosles el cabello. Eso fue tremendo porque él lo asumió de esa manera, ¿sí? Pero yo tuve que explicarle que en la cultura de las etnias de la sierra, usar el cabello corto es un acto de vergüenza. Es porque cometió algún delito, una falta, entonces la autoridad viene y le corta. Es un castigo. Es un castigo. Un castigo. Entonces cosas como esas, cuando él escuchó esa razón, entonces se quedó pensando y dijo, no, entonces lo que yo digo no va a servir. Pero le ayudó a él a meditar en su propia etnia, le ayudó a meditar en otros, ¿no? Entonces es un desafío completo vivir en la interculturalidad. Tenemos que ser muy abiertos, tenemos que ser bastante honestos también, ¿no? Y en el caso del cabello, tú puedes utilizar la palabra cortar o... ¿Cuál fue la otra que utilizaste? Peluquear, Mochar, dijo él. Mochar. Pero yo estaba en una conversación con algunos de ellos temprano en la mañana y para algunos de ellos es mutilar. Mutilar. Motilar. O sea que dependiendo de... Peluquear es más coloquial, pero Sí, ya sí. mutilar o sea, que es un Cortar el daño. cabello. Es un daño y que conlleva una consecuencia si lo hace voluntariamente. O, como tú dijiste, es que es un castigo Es un castigo. sí. por haber hecho algo malo. Y para Entonces, que lo pase que la para vergüenza. uno era normal, porque Gustavo, que es de la etnia embera, usan el cabello bien cortito, bien cortito. O sea, para él era muy normal eso. Y él no entendía por qué estos otros tenían el cabello largo. Ujú. Sí. Entonces, ese tipo de situaciones representan choques culturales, ¿no? Choques que no, en realidad, los choques culturales han dividido hasta ministerios, ¿eh?
los choques culturales han hecho que iglesias que abrieron un poco a la interculturalidad hayan cerrado, ¿no?, su apertura por estas situaciones que se dan. Pero es un desafío hermoso también. Desde otro punto de vista, se enriquece uno mucho al aprender de otros, ¿verdad? Y de sus puntos de vista y de sus formas de ver la vida. Sí. Otros desafíos que hemos visto es en cómo llevar el Evangelio, cómo compartirles el Evangelio y cómo aproximarnos a una palabra de Dios que nunca habían siquiera tocado. O sea, de hecho, en prácticamente ninguna de sus lenguas está la Biblia. Así que el buscar las maneras, las estrategias de llevarles a la palabra de Dios para conocer al Dios de la palabra, para conocer a Dios como creador, como formador, hacedor de ellos, como el origen de todo lo creado, pues es un desafío grande, es un desafío grande el hacernos entender para ellos. Y tú preguntabas de qué nos causa satisfacción. Miren, la mayoría de las etnias, si no todas, viven con muchos temores, con muchos temores. Y una de las cosas que para nosotros nos impacta más es cuando ellos tienen un encuentro personal con el Dios soberano, el Dios creador, con Dios, el Espíritu superior, y son libres del temor. Y como ellos lo expresan, como lo dicen, y luego van y lo cuentan a otros, eso es bien impactante. Otro desafío Wala, antes de ajá. seguir, yo quiero, porque a lo mejor nos escuchan diciendo espíritu superior y se confunden, ¿verdad? Pero ciertamente en el libro de Daniel lo vemos mostrado, ¿verdad? Era una forma en que en ese tiempo la gente que no eran judíos, que no eran, porque a veces pensamos que el evangelio, o ellos piensan que el evangelio es de blancos y de mestizos, pero la Biblia está llena de tribus y de pueblos diferentes, de naciones diferentes. Entonces, cuando la gente miraba a Daniel, decían, en él está el espíritu de los dioses santos, o en él hay un espíritu superior. Y entonces nosotros hemos encontrado en esa expresión una forma de los que no han conocido a Dios, porque nosotros tenemos mucha jerga o argot cristiano. Y lo entienden mejor. Y lo entendemos, pero para ellos saber que hay un espíritu que está por encima de todos los espíritus, y Dios es espíritu. De hecho, la palabra le llama en un momento dado el Padre de los espíritus, el Padre de las luces, ¿ve? El Dios de los espíritus. Entonces, nosotros tratamos de usar ese lenguaje que para ellos es más entendible, que para nosotros a veces es como chocante. Y yo sé, cuando el grupo que está aquí nos escuchó hablar de ese, como que, ¿qué? ¿Cómo es eso? Pero es bien especial que Dios nos ha llevado a verle, aún en la misma palabra, de la manera en que ellos, que no le habían conocido, le pueden conocer y ver. Y es un gran desafío y también una gran satisfacción ver cómo el Espíritu Santo va revelándose a sus vidas, iluminando su entendimiento, abriendo los ojos de su entendimiento para conocerle y entenderle, como dice la palabra que debemos buscar. Yo tengo una... Bueno, Liceo, sí. No, que en ese aspecto también debemos señalar el hecho de que ellos son sumamente inteligentes y captando conceptos difíciles, pues han demostrado que ellos tienen la capacidad. Claro que sí. Recuerdo que ayer estaba hablando del tema de la trascendencia, que me dio mucho trabajo explicarlo, y a lo último uno de ellos dice, es que como Dios está sobre la creación, no podemos imaginarlo. Entonces, esa palabra, no podemos imaginarlo, recogía sí, el asunto que yo estaba tratando de explicarle sobre la trascendencia de Dios. Y eso pues también me hace pensar en el hecho de que me imagino que cuando estudian la Biblia, por ejemplo los evangelios o algún otro libro de la Biblia, esa interpretación intercultural de la Biblia
que no se ve en todos sitios, ¿verdad? En todos lugares. Aquí es algo de todos los días. Y me parece algo muy bonito, muy bonito. Mientras en algunos lugares tratan de hacer interpretación bíblica intercultural, tomando una etnia en Asia o en África o aquí en Latinoamérica, aquí ustedes tienen, ¿verdad?, un caudal de etnias con las cuales ustedes están trabajando y que incluso pueden ver de primera mano cómo es la interpretación bíblica de una forma intercultural. Sí. Yo tengo una pregunta, es una curiosidad. Y quisiera que me la contestara Leo porque puede ser más objetivo en esto. Sí. No, pero van a entender por qué. ¿Qué te dicen los indígenas sobre los puertorriqueños? ¿Qué cosas te comentan y te dicen sobre los grupos, no de nosotros solamente, sino de todos los grupos puertorriqueños que hemos llegado aquí? Sí, yo creo que para los indígenas es muy agradable cuando vienen los hermanos de Puerto Rico. Obviamente ven que son de una talla diferente, ¿no? Sí, Lo es ven. verdad, eso es verdad. Lo ven. Y a veces bromean, ¿no? Cuando ya está un poquito esa confianza. O que caminamos como payasos. Pero yo creo que en sí me parece que ese calor del puertorriqueño en su forma, ese ser extrovertido, bueno, no todos, ¿cierto? No puedo generalizar, pero sí esa hermandad que trae, pues es muy, muy buena para los hermanos de las etnias. Yo sé que el tiempo está corriendo y hay mucho por hablar, pero lo que estamos buscando en este espacio del podcast es también educar y poder crear esa conciencia de lo importante de seguir proclamando el reino de Dios. Y también fortalecer lo que nuestro ministro ejecutivo asociado, Ramón Martínez Orabona, está trabajando, invitándonos al simposio misionológico que va a ser en la primera iglesia bautista de Gurabo, el último sábado del mes de agosto, ¿verdad? Para que si no se ha suscrito, se pueda suscribir. Por ahí le vamos a añadir el enlace, que pueda buscarlo. Pero, y dentro de ellos, como estamos tratando de educar y concienciar y provocar esa sed también de salir de nuestra comodidad y de nuestra burbujita. Yo creo que nosotros estamos todavía en una burbujita. Claro. Y hay mucho por hacer. Más allá de las situaciones cotidianas que nosotros vivimos en nuestro contexto en Puerto Rico, que también son importantes, que también nos oramos por las enfermedades y situaciones, pero todavía hay que mirar más. Aquí llegan personas de diferentes lugares, diferentes etnias. Dentro de ellos dentro de las etnias que se encuentran en este lugar, vemos personas que vienen con unos conflictos entre etnias, donde unos castigan a otros, otros de alguna manera son rechazados, ¿verdad? Vienen de unos contextos donde la mujer no tiene opción. En el caso de la mujer, desde que llega a su periodo, ya las ofrecen puede ser personas adultas, ¿verdad? Sin opciones. Y la parte de procreación también es bastante importante en medio de ellas. Así que no hay ese romanticismo de que tú escoges, que tú seleccionas, sino que según el lugar, las cosas, pero algunas cosas son en común. Pero también venimos de autoridades diferentes y si alguna persona decide, entre los varones mayormente, si decide seguir el evangelio, son castigados. Y mujeres también son castigadas. Vienen de entornos donde a lo mejor su generación pasada son los que tienen la autoridad o son los que dirigen otros tipos de espiritualidad o religiones, ¿verdad? Si lo podríamos decir así, que no adoran a Dios, al Dios que nosotros adoramos. Y aunque nosotros pensemos, recuerden que en la Biblia hay una D minúscula. Y ellos tienen, de hecho, para hablar con ellos hemos tenido que utilizar otro tipo de términos, porque lo que es el tema de la soberanía,
y la eternidad son chocantes en el discipulado. Y yo quisiera que habláramos un poco, si se puede, lo que se pudiera, para que pudiéramos entender que hay algo más, que estas personas no solamente vienen a escuchar de Dios, sino que vienen a entrar en unos conflictos terrenales, ¿verdad? En sus lugares por seguir a Cristo. Y muchos de ellos pueden hasta quemarle la Biblia cuando regresan a su casa, o por estar aquí. Alguien, escuchamos de testimonio de Don Wallace que nos decía, por querer seguir, pues uno decidió irse, dejar los otros aquí, porque se sintió responsable porque le enseñó el evangelio a aquel que estaban castigando. Yo quiero que ustedes nos puedan hablar un poquito del contexto de lo que nosotros encontramos en este lugar. No es sencillo, pues porque como decíamos ahorita, tú decías, Puerto Rico está en una burbujita y a veces lo que nos ocupa en Puerto Rico está muy distante de las realidades que ocupan al creyente en Latinoamérica y en este caso a los creyentes entre los pueblos indígenas. Hay lugares donde interesantemente el evangelio es prohibido, pero no el celular y el internet. Así que a través del celular y el internet entra lo que sea, que de hecho ha hecho ya muchísimo daño. Y hay lugares donde el evangelio no puede entrar. Entonces, una vez se enteran de que alguien está decidiendo dar su vida a aquel que le dio vida, o que descubre que había creído en muchas cosas que eran distantes de la verdad que conocen a través de la palabra de Dios, que es la palabra de verdad, así como oró Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando ellos empiezan a encontrarse con estas realidades que siempre han estado ahí, pero ellos habían estado ajenos a ellas, comienza a haber unas luchas muy fuertes, aparte de que sabemos, y nosotros mejor que nadie entendemos, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino unas luchas reales en el ámbito espiritual, donde no se quiere que ellos conozcan esta verdad. Y ellos tienen, muchos de ellos, que enfrentar la realidad de que en su comunidad no es bien visto, no es aceptado, porque se sienten amenazados de que van a perder la cultura, y así se los dicen. Entonces, si tú eres cristiano, ya no eres indígena, lo cual no es cierto, porque siguen siendo indígenas, eso ya no lo despinta nadie, no lo cambia nadie. Sin embargo, como ellos aprenden a que hay ciertas cosas que ya no tienen que hacer, o cosas a las que no se tienen que someter porque se estaban dañando a sí mismos o estaban dañando a otros al realizarlas, y ahora tienen acceso ellos a Dios. Y cosas que no temen. Y cosas a las que ya no tienen que temer. Eso para ellos crea un conflicto con aquellos que todavía siguen temiéndolas y creyéndolas. Y pues ha sido interesantísimo que ellos por sí mismos, porque nadie les dice, no, tú tienes que seguir creyendo esto que ahora conoces. Escuchaba hace poquito, estaba hablando con uno de ellos y me decía que él conoció al Señor a los 12 años. Y a sus 12 años lo fueron a castigar. Y le dijeron, ¿vas a seguir creyendo eso o no? Y él dijo, yo aprendí a leer y a escribir y ya eso no lo puedo olvidar. Yo he aprendido a conocer a Dios. Qué hermoso. Y por más que me castiguen, ya no lo puedo olvidar. Wala y Leo, antes que sigas ahí, disculpa, quiero que en eso mismo que estás hablando, le hagas ver a ellos que eso que acaban de aprender provoca que ellos caminen o vengan de grandes distancias. Y me gustaría que en eso, ahí mismo, lo añadas. Sí,
Hay hermanos que vienen de lugares muy remotos, han caminado 14 horas, por ejemplo, antes de poder llegar a un lugar donde cogen una moto y luego un bus, o algunos están por horas en el río para entonces llegar a otro lugar donde pueden caminar y llegar a otro lugar donde toman una moto y llegar o motora y llegar a otro lugar donde toman un bus y quizás en otro lugar si tienen la posibilidad tomar un avión. Entonces son trayectos, a veces toman días para llegar aquí. Y estos hermanos que vienen de lugares donde son castigados, interesantemente, mientras más los castigan, más comparten su fe y más nos llegan de esos lugares. Es increíble. Y a veces a mí, y quiero decirles que me duele cómo a veces tan fácilmente hay creyentes de toda la vida que por alguna situación X que nada tiene que ver, que no es de vida o muerte, que no es de... tan fácilmente se apartan del Señor o niegan su fe. Sí. Ellos para nosotros son un reto y un desafío de fe. Sí. Para los grupos que quisieran visitar la antorcha, así como nos ha pasado a nosotros, ¿cuáles son los requisitos y qué pueden hacer para algún día poderles visitar? Claro. Sí, la verdad que son bienvenidos. Creo que la Antorcha es un ministerio de puertas abiertas. Nosotros queremos que los que vivimos acá y nuestros estudiantes podamos tener relación con otros creyentes. Buscamos que cuando vengan, los equipos que vienen sean libres, estos equipos sean quienes son, porque queremos vivir esa interculturalidad y esa hermandad, ¿sí? Yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes. Pero, claro, para venir se necesita un poquito de preparación, por lo menos tenemos que tener algunos talleres, un poco de interculturalidad, hablar un poquito acerca de la cultura de la misma antorcha, de preparación también en cuanto al lugar, por ejemplo, cuando se viene de Puerto Rico a Colombia, ¿verdad? El solo hecho de decir Colombia para muchas personas es algo que como que da miedo porque escuchamos tantas noticias y en realidad vivimos en un país que socialmente tiene muchas situaciones difíciles, pero que cuando el Señor nos trae, pues podamos venir en esa confianza de estar aquí. Entonces sería importante trabajar algo de la interculturalidad, tener un plan y un propósito para venir con personas de nuestras iglesias que están abiertas a eso, no solamente que quieren pasear o que quieren venir por conocer, o sea, en lugar de tener un espíritu misionero, tiene un espíritu paseandero. Eso no deberíamos de invitar o de por lo menos darle la oportunidad, porque en realidad han venido algunas personas con esas expectativas, más que venir a una comunidad para servir en un momento de misiones. Pero en general yo creo que es eso, ¿no? Es coordinarlo bien y trabajarlo bien para que puedan venir con tranquilidad. Sí, yo quiero decir que nosotros hemos nombrado oficialmente a Rubén Isaac como nuestro representante, organizador, coordinador, ayudante, apoyador, no sé cómo ponerle, pónganle ustedes el título que quieran, de grupos pequeños. Yo quiero decir, y lo he dicho quizás antes, que ese no es nuestro fuerte, nunca lo ha sido, nunca fue nuestro fuerte el preparar grupos pequeños para viajes misioneros, pero Dios nos ha bendecido con personas como Rubén, como Ruti, que está con nosotros acá en Colombia, que nos ayudan mucho a atender aspectos que para nosotros es como... sí, difíciles de sacar a veces el tiempo para hacerlo. Por favor, pido perdón, siempre pido perdón por eso, ténganme paciencia o contáctense con ellos, porque hay otros detalles que quizás no vamos a tocar aquí, pero que cuando se hacen esas reuniones se tocan porque son muy importantes para tener en cuenta al momento de decidir venir a este lugar. Rubén Isaac ha sido muy importante en este proceso y le damos gracias a Dios por él y a él por llevarnos y orientarnos.
Y una vez llegamos aquí a la Antorcha, entendemos por qué ellos tienen que entrar. Porque ustedes trabajan aquí muchísimo, son muchas tareas y Otra persona es Moisés Caraballo y su esposa. Ellos son tremendos, ellos han venido una gran cantidad de veces, ellos son excelentes ayudando a los grupos también en esa preparación previa, en esa coordinación. Estos hermanos pueden contar con ellos y ellos saben cómo pueden comunicarse con nosotros, cómo encontrarnos, cómo buscarnos, cómo perseguirnos. Así es que, y yo creo que ese MPT precioso que el Señor nos ha regalado es una bendición. Alicia tiene una pregunta. Sí, quería preguntarle a Leo sobre las traducciones o la visualización de las traducciones a la Biblia de las diferentes etnias que nos estabas hablando los otros días. Sí, yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos, porque pues ser creyente y no tener la Biblia es todo un desafío. Yo creo que hemos empezado a organizarnos como país y como ministerio que trabajamos con diferentes etnias. De hecho, mañana tengo que salir hoy para mañana a participar en una mesa que se llama la Mesa de Traducción, y se está empezando como a avivar, o el Señor nos ha puesto como un deseo de con todas estas agencias organizarnos de la mejor manera, cosa de no repetir trabajos, ¿cierto? Porque esta agencia empezó a traducirle a este grupo, a este grupo, y resulta que al final 3 agencias estaban traduciendo para un mismo grupo porque no se pusieron de acuerdo. Entonces creo que vamos en un buen avance, pero aquí lo más importante, hermano, ha sido que los mismos líderes indígenas, la misma voz indígena es la que está pidiendo que eso ocurra, y está Ser pidiendo parte de ello. que quieren ser parte, y yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Cuando nace del corazón de la necesidad, pues seguramente que estas traducciones van a encontrar un buen recibimiento, porque ha sido pedido, ¿no?, por las personas que lo necesitan. Qué bueno. Como siempre, el Evangelio se abre camino. Sí, señor. Así que la palabra de Dios todavía tiene que seguir siendo anunciada. Así tiene que ser. Es un lugar hermoso. Estamos hay montaña, hay frío, ahora mismo está lloviendo. Es el agua que María Reyes estuvo hablando desde Sí. que llegamos a Colombia, ya cayó anoche. De hecho, tú dijiste, hay río, hay montaña, está lloviendo. Miren, la piscina, para los que le preocupe la vida misionera aquí, la piscina para los indígenas es agua empozada. Porque ellos tienen sus ríos, tienen sus mares, o sea, es una cosa que hay gente que dice, ay, pero se van a distraer, pero eso no es un instituto bíblico, sí, es un instituto bíblico y prácticamente la piscina es un adorno, y lo usan mayormente extranjeros que vienen a visitarnos, porque no es un distractor para nadie y para nada. En una próxima ocasión, nosotros quisiéramos, yo pienso regresar. Vamos a regresar. Y el Junte Pastoral tiene una invitación para el año que viene. Venga, Poder venir para acá con este grupo hermoso. Hay taller. Amén. Se necesitan manos para poder seguir ayudando, desarrollando un espacio donde los indígenas puedan, y cada persona que llegue, pueda sentirse en casa y pueda sentir todo lo necesario. Miren, no es de tener mucho, porque a veces nosotros tenemos tantas cosas y no tenemos nada. Eso suena, ¿verdad? Es que en la simpleza, pero hay cosas que se necesitan, ¿verdad?, para seguir acondicionando estos espacios para que ellos puedan venir. Ellos viven aquí durante unos semestres, no regresan a sus hogares porque son distancias largas, así que días, algunos son 3 días, algunos son horas, pero no son varios días. Si tú les preguntas, y dicen que vale la pena el sacrificio, aún sabiendo todas las cosas, y vienen con un entusiasmo. Y para poder cumplir con esta obra y este trabajo, están los misioneros voluntarios, que ahí tenemos a nuestra misionera, ¿verdad?, que está haciendo su interinato a través de ministerios internacionales, que es Ruth Noemí Márquez,
pero también hay otras personas como Ruthie, la hija de nuestro hermano Ruthie, no Debbie, Abigail, que cambie el nombre, Abby. he dicho todos los nombres, Abigail, es que Ruthie está estudiando. Abby Ajá, Daniela. Abigail. Abby Daniela. Bueno, estamos en vivo y a todo color. Es parte de. Y mira, eso es más fácil que los nombres de ellos y no me lo sé. Bueno, el punto que quiero traer es que cuando ellos, aquí los misioneros, muchos de ellos son personas que han salido de ese lugar y se han preparado y han quedado para seguir ayudando, ¿verdad? Tenemos 5. Hay 5. Pero también cuando ellos terminan, igual que Wallace y Leonardo, cuando ellos terminan en los recesos, en vez de irse de vacaciones, ellos se van a hacer misiones. Así que van y visitan a estos lugares de las familias para continuar llevando y también fortalecer a estos que están saliendo para llegar a sus comunidades. Así que aquí todo el tiempo hay trabajo, no hay sabática, no hay espacio de tiempo, por lo que el llamado de nosotros es a que si oyen la voz del Señor, no endurezcan sus corazones y no se atrevan. Levantemos las manos, más que lo económico, ¿verdad? Se levanta una ofrenda misionera a través de nuestra denominación. Algunas iglesias apoyan directamente a nuestros misioneros. La oración. Pero yo creo que es que si usted quiere tener una experiencia misionera, se comunica con nuestro ministro ejecutivo asociado, ¿verdad? A la oficina denominacional. Pero también está Rubén Isaco directamente con cualquiera de nuestros misioneros. Aquí es Wala y Leonardo, pero tenemos también a Mayra y tenemos a Carlos Bonilla. Tienen otras funciones tal vez de otros lentes, otros trabajos. Tenemos en la parte académica a Mercy, ¿verdad? Que está en la cátedra. Tenemos a Kersey, ¿verdad? Kerly en Santo Domingo. Deliris en Casa Débora, con Mois, que trabajan también con los haitianos. A Jorge Medero también, que lo saludamos en medio de este podcast. Pero lo que queremos es que hay trabajo para hacer. Ese es lo que queremos decir, Sí, que hay y trabajo. los espacios están, así que siempre que hay una invitación la podemos aprovechar. Sabemos que hay toda una logística que trabajar, pero hay oportunidades. Hay Y yo creo que oportunidades. Waleska estuvo sobre mí como 15 años, pero llegamos. 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 Bueno, el año pasado llegaron los varones. Luis Francisco, Ajá. él era pastor en Ato Nuevo y nos bendecían y nos invitaban y miren, gloria a Dios, llegó. Y Gracias yo no me también. tardé tanto en llegar, llegué. Nos tardamos. Pero llegaste. Excelente. Así que hay una invitación Hay muchos otros que a tienen las unas ovejas que el deudas Señor me ha tremendas. permitido, a las ovejas que el Señor me ha permitido pastorear en este tiempo. Gracias, Guayaba. Gracias por permitirme este espacio, pero sobre todo yo espero que nazca en su corazón para que queramos venir. Una de las cosas que yo vine fue a ver qué podía aprender, pero cómo también podemos sumar en medio de estos espacios. Así que le damos gracias a Leonardo y a Waleska, por habernos recibido. Sí, yo Gracias. quiero decir que, porque yo sé que lo van a ver por ahí, nuestras iglesias aquí en Colombia, Familia de Amor, ha sido eso para nosotros y de hecho ellos han acogido la antorcha como un ministerio también de ellos, que ellos participan, que apoyan, que bendicen, pero también entre ellos hay mucho trabajo que hacer. Bendecimos al Señor por nuestros pastores, allí Fernando y Ana Luz en el Quindío, Leo y Claudia en las ferias, tenemos a Rubén y Astrid allí en Ifarret, a líderes que sirven en las diferentes iglesias y en Bosa, Andrés, Manuela, Jaime y Lu, Chela, Dina, toditos allí en Bosa, que si no fuera por el apoyo que tenemos de ustedes allí, sería muy difícil estar aquí. Así es que bendecimos al Señor por lo que sigue haciendo a través de ellos en la ciudad, en Bogotá, mientras nosotros también servimos. Lo que en no este sabe lugar. Wala es que el próximo sábado, pero va a ser diferente. Queremos coger algunos cantitos para hablar sobre
esas iglesias que se han levantado en el área de Bogotá. Claro, no va a ser como este espacio, solamente queremos rescatar y provocar para que la próxima semana ellos puedan ver algo que está sucediendo acá. Así que dejar unas imágenes y tal vez compartiremos un poco sobre la experiencia que hemos tenido, algo más breve, más documental, eh, para que ustedes se animen y vean que vaya al simposio misionológico de las iglesias bautistas de Puerto Rico, vaya a aprender, algunos de nuestros misioneros van a estar allí hablando, llevándonos para que nosotros veamos que más allá de nuestra ofrenda misionera, hay tarea para hacer y que se despierten esos llamados, porque el Señor no solamente llama a pastores, sino que llama a evangelistas, llama a educadores y llama a misioneros, pero sigue llamando a las diferentes áreas según los dones que el Espíritu Santo sigue en este tiempo dando. Y somos bautistas y los bautistas somos los del libro y los del libro dice en la palabra muy claro que el Señor repartió, que el Espíritu Santo reparte como Él quiso. Y al fin y al cabo, Alicia, ¿para qué es al fin y al cabo? ¿Para qué? Para extender la obra. Para extender la obra. Así Yo, que, yo estaba pensando, cuando nosotros íbamos a Cuba, el pastor de la Iglesia Bautista de Aguas Buenas llevó a su familia, a sus 2 hijos, a su esposa, y una de las cosas que ellos le expresaron, que para ellos haber llegado allí fue mucho mejor que unas vacaciones en Disney. Y lo que pienso es que a veces debemos darnos una oportunidad de separar una de nuestras vacaciones para participar de una experiencia como esta y dejar que el Señor transforme nuestras vidas. amén. Y nos despedimos entonces les vamos a dejar un video de nuestros hermanos que andamos de misión acá, junto al hermano que vimos ahorita, Daniel, tocando. Así que también tienen como diría nuestra hermana Glorieli en Radio Vida, una página musical para que podamos ver. Así que será hasta la próxima. Gracias, el ministro ejecutivo Edgardo Caraballo, por la oportunidad que nos da de que el podcast de Nuevo Evangelista llegue hasta aquí, hasta Colombia, la confianza que nos da y queremos seguir teniendo un espacio de educación. Así que nos vemos a la próxima. Gracias, Héctor. Gracias a Rubén. la Iglesia Bautista Gracias. de Barraza, nuestra iglesia mamá. Así que gracias a todos los que han estado con nosotros. Recuerda suscribirte y compartir. Esto ha sido la pastora Angélica Acevedo Pastor Héctor Soto. con nuestros invitados Waleska Leonardo y nuestro moderador hoy especial, Luis Alicea. Luis Alicea. Bye bye. Bye. Bye.